yo sé que usted oró por mí y se lo agradezco, pero ahora usted tiene que hacer algo que yo le enseño a la iglesia en Colón. Una cosa es orar que Dios use al hombre de Dios, y otra cosa es orar para yo conectar con el depósito del hombre de Dios. Porque usted puede orar que Dios use al hombre de Dios y Dios lo va a usar y va a bendecir a otro, pero usted tiene que tener una conexión con lo que el hombre de Dios carga. Aquel centurión le dijo a Jesús: di la palabra y mi criado sanará. Porque hay una palabra que yo necesito. Empiece a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pongo una demanda en el depósito que hay en el hombre de Dios. Usted necesita una palabra, usted necesita una revelación, usted necesita una fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo sé que vas a usar al hombre de Dios, pero ahora yo necesito conectar con lo que tú pusiste, Señor, en el depósito del hombre de Dios. Padre, abre los sellos de revelación. Dame, Señor, entendimiento, dame sabiduría, oh Dios, Señor, para conectar, oh Dios, con lo profético que hay en el hombre de Dios, para recibir, oh Dios, Señor, de la fuente tuya, oh Dios, Señor, que están dentro del espíritu del hombre de Dios. Señor, yo recibo tu palabra. Señor, yo abro mi corazón. Señor, yo hago un puente, oh Dios, Señor, desde el depósito espiritual del hombre de Dios a mi depósito espiritual, oh Dios, para extraer lo que hay de ti ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Esta ha sido una de esas mañanas inusuales, pero maravillosas, porque tener un día maratónico como el que por la gracia de Dios me corresponde es mi tercer culto. Y cuando empecé a orar a las 2:36 de la mañana, después de haber llegado anoche como a las 12 de la noche, empecé a orar por primera vez con: Señor, dame la palabra. Son 3 cultos que voy a hacer, porque el asunto no es predicar 3 veces. El asunto es entender las 3 atmósferas espiritual. Porque el asunto no es tener un mensaje, porque en la tabla hay miles de mensajes. El asunto es saber cuál es el pulso del corazón de Dios para la iglesia. Y llegué, Señor, mano, oré. Mi primer culto es a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y Dios no me dijo nada. Y entré al baño y dije: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Son 3 mensajes, no tengo forma. Y justo cuando estaba en el baño, como Dios no es religioso, Dios me dio el primer mensaje: tú puedes, porque yo lo digo y tú lo crees. Y eso prediqué en mi primer mensaje. Dije: wow, Señor poderoso. Dije: Señor, faltan 2 cultos. El Señor me habló maravillosamente. Y este mensaje lo tenía como punto del mensaje anterior, porque prediqué acerca del dominio. Y el Señor me dijo: no, es que nada más son 2 puntos para allá, el resto son para el norte. Y yo digo: ok, Señor, aquí estoy. Si nosotros oímos hablar acerca de dominio, y hemos oído hablar mucho acerca de dominio, si usted tiene el libro de Agentes del Reino de papá en su mano, usted sabrá que allá hay dominio desde la portada hasta la última tapa. Todo lo que hay ahí es dominio. Pero el asunto no es tener literatura de dominio, el asunto es tener revelación de dominio. Y si usted va al libro de Génesis capítulo 1 verso 26 al 28, usted encuentra cómo Dios crea al hombre y cuál es el propósito de Dios crear al hombre, que es para que el hombre dominara, para que el hombre tuviera autoridad. Pero hubo una ruptura, hubo una caída. El hombre peca y pierde el dominio, porque siempre que se peca se pierde el dominio. El problema es que cuando yo peco, yo pierdo la imagen y semejanza de Dios, porque tomo la imagen y semejanza de aquello a lo cual yo me rendí, en este caso el pecado. Y Adán peca en el capítulo 3, sencillamente para contextualizarlo un poco. Usted entiende, la serpiente engaña a Eva haciéndolo dudar de lo que Dios había dicho. Y ese pecado no solo lo hizo perder el dominio, porque perdieron el dominio por una gran razón: perdieron la comunión con Dios. La serpiente logró que ellos perdieran, hubiera una ruptura en la comunión que tenía el hombre y la mujer con Dios. Y Dios lo tiene que sacar del huerto, que era su lugar de dominio, que era su lugar de autoridad para siempre. Y pierden su identidad, no sabían quién era.
Y cuando yo no sé quién es porque yo no sé de dónde yo vengo. Adán venía del mismo Dios, imagen y semejanza de Dios. Los creó Dios, dice la Biblia, varón y hembra los creó Dios. Y salían de allí. Pero cuando Adán peca, llega una gran confusión. La serpiente le promete a Eva que cuando ella tome de ese árbol y cuando ella desobedezca a Dios, ella va a ser como Dios. Es imposible que alguien que no esté en obediencia a Dios pueda ser como Dios. El mayor engaño del diablo es hacerte creer que si tú desobedeces a Dios vas a ser, porque Dios no es desobediente. Lo que hacía Adán y a Eva como Dios era el principio de obediencia. Y Adán y Eva cae y hace caer a su marido. Usted conoce la historia. Y lo único que descubrieron después de desobedecer a Dios era que estaban desnudos. Y se dieron cuenta que estaban desnudos después de pecar. No descubrieron que eran igual a Dios, porque ellos siempre han sido igual a Dios. Descubrieron que tenían una falta, se habían quitado la cobertura. Pero lo importante no es que se perdió el dominio. Lo glorioso es que el dominio no se quedó perdido. Lo glorioso es que Dios ya había hecho provisión para que nosotros tuviéramos una restauración de ese dominio. Dios ya tenía un plan. Dios sabía que el primer Adán iba a fallar, pero Dios hizo provisión en el postrer Adán. Y le dije yo a la iglesia hace un momento allá en Colón, el asunto no es sencillamente que Jesús murió en la cruz para llevarme al cielo. Jesús murió en la cruz para que restablecerme el dominio y que yo lo ejerza aquí en la tierra. Escúcheme una cosa, porque el deseo de Dios era que hubiera un representante aquí en la tierra que fuera como Él, que operara como Él, que caminara como Él, para que la naturaleza le respondiera como le responde a Él. Por eso puso a Adán en el huerto. Y el plan de Dios no ha cambiado. Los cielos son los cielos de Jehová y la tierra ha dado ¿a quién? Dile a tu vecino, la tierra es mía. O sea, si usted entiende eso, usted va a caminar en dominio. La tierra, Dios mismo, adrede, le dio orden de que responda al hombre. La tierra está, por eso es que la Biblia dice que la tierra gime y está a una con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La tierra está clamando y dice, porque estoy sujeta a vanidad. Pero yo no fui diseñada para estar sujeta a vanidad, sino para estar sujeta a la imagen y semejanza de Dios, que es el hombre en la tierra. Y llama mi atención poderosamente que no solo la tierra gime, sino dice, aún tu espíritu que es de Dios tiene un clamor, y es: toma el dominio, regresa al dominio, toma la autoridad y vuelve a la autoridad. Mire cómo dice Pablo en Romanos 5, 17, 21. Porque es fácil creer que la desobediencia de Adán nos sacó del huerto y le echamos la culpa. Por Adán tengo que trabajar y trabajar duro y tengo que sudar, y por Adán se revela toda la tierra. Eso es fácil creerlo. ¿Cuántas veces decimos, si Adán no hubiera sido cabezón y si Eva no hubiera sido metida, estuviéramos en el paraíso? ¿Usted sabe que el sudor lo trajo la desobediencia? Antes de la desobediencia no había sudor. Imagínense, yo hubiera podido predicar con la misma camisa que tenía esta mañana, pero no podía por la culpa de Adán. Entonces, el sudor lo trajo la desobediencia. Pero eso es fácil creerlo, que Adán pecó y se metió el pecado. ¿Sabe qué es lo difícil creer para los cristianos? Que del mismo modo que un hombre la embarró, otro hombre la restauró, y fue Jesús. ¿Alguien está aquí, por favor? Porque tarareamos que creemos en Jesús, tarareamos que creemos, pero se nos hace difícil a la hora de la manifestación. Y Pablo dice en Romanos 5, 17, 21: pues si por la transgresión de uno solo, escuche esto, uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, diga conmigo, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres. ¿Qué cosa? ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer que Adán la embarró? Pero usted puede creer mayormente que Cristo la arregló. Que si Adán nos sacó del huerto, Jesús nos metió al reino. ¿Alguien está aquí, por favor? Un hombre
Un hombre hizo que toda la humanidad cayera en desgracia, pero otro hombre, Dios usó otro hombre perfecto para que toda la humanidad fuera restaurada a su lugar de dominio, autoridad y poder. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y hay algo que choco con los cristianos. Es fácil creer: soy pecador salvo por gracia. Soy pecador. Eso es fácil que usted lo crea. Soy un pecador redimido, salvado por gracia. Pero es que mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que lo que te hizo ser un pecador fue la desobediencia de Adán, pero la obediencia de Cristo te hizo justo. Entonces, cuando yo digo que soy un pecador, yo digo que tengo fe en la desobediencia de Adán. Pero cuando yo digo que soy justo, tengo fe en la obediencia de Cristo. ¿Alguien está aquí, por favor? Porque mi justificación está condicionada a la obediencia de uno solo. Y yo decía, yo choco con ver a un cristiano que dice: soy pecador. Y todos esos cánticos que te aplastan. Eso fue la herencia que te dejó Adán. Pero tú no eres heredero de Adán, tú eres heredero de Cristo. ¿Alguien está aquí, por favor? Porque tú puedes vivir toda la vida quejándote por lo que te hizo Adán, o gozándote por lo que te hizo Cristo. Tú decides de qué vas a vivir. Tú decides hacia dónde vas a vivir. Ay, es que Adán me hizo un pecador. Pastor, ¿qué voy a hacer si yo soy barro? Pero a ti se te olvida que tú fuiste una nueva creación, creado en Cristo Jesús. El material que te dio Adán fue barro. El material que te dio Jesús fue espíritu. Ahora tú vives desde adentro hacia afuera. ¿Alguien está aquí, por favor? Pero la ley se introdujo. Fíjese eso. Pablo dice: ¿usted sabe por qué hay ley? Para que abunde el pecado. Porque la ley regula el pecado, la gracia lo elimina. Escúcheme que te lo digo como hombre de ley. La ley no puede quitar el pecado. La ley puede categorizarlo y hacer una gran lista de pecados. Solo la gracia puede eliminar el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, oh my God, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Porque la gracia está por encima de la ley. La gracia está por encima del pecado. Entonces, si yo tengo esa conciencia, yo entiendo que puedo tener debilidad, pero me anclo de su gracia. El hombre y la mujer que tiene revelación de la gracia de Dios no pierde el dominio. No importa si fallaste, no importa si caíste, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cómo Jesús recuperó este dominio? Recuerde que cuando en el monte de la tentación Satanás viene y le dice a Jesús: todos estos reinos te daré porque a mí me fueron confiados si postrados me adorares. Lo tenía. Hubo una transacción legítima. No crea que fue una transacción ilegítima. Si te predicaron eso, te mintieron. Satanás no violentó a Adán para tomar el dominio. Hicieron un canje legal. Fue legal. Adán cedió legalmente. ¿Por qué? Porque Adán decidió obedecer a su mujer en lugar de obedecer a Dios. Y la mujer decidió obedecer al diablo en lugar de obedecer a su marido. Legalmente hubo un intercambio. Así que él dijo: todos a mí me fueron dados. Creo que es una de las únicas verdades que ha dicho el diablo en su vida. A mí me fueron dados. Y si usted se fija, Jesús no le refutó eso. Jesús no le dijo: no, eso es mentira. Jesús le dijo: escrito está, el Señor tu Dios. ¿Qué le cuestionó Jesús? La adoración. Escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo tú servirás. Pero Jesús sabía que lo que Satanás había dicho en ese momento por primera vez en toda su vida era cierto. A Él le entregaron todos los reinos de este mundo. Y Jesús sabía también que la misión de Él en esta tierra era recuperar el dominio de todos esos reinos. Dije yo algo esta mañana: ¿usted cree que Jesús recuperó los dominios del reino para el Padre o para Él? No. Porque resulta que el Padre y Jesús nunca perdieron el dominio de los reinos. Lo perdió Adán. ¿Alguien está aquí, por favor?
Pastor, ¿qué significa esto? Que Jesús recuperó el dominio de todo para usted y para mí, para que nosotros entonces a través de esa victoria caminemos en dominio y autoridad. Ay, es fácil. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Eso es fácil. Él es el reino, siempre ha sido de Él. Pero mi pregunta, tu Biblia no dice que Él, Jesús, te hizo para Dios rey. Tengo una pregunta. Si tú, ¿cuál es el requisito para ser rey? Un reino. Hello. La Biblia de alguien tiene ese verso que somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ah, y sigue diciendo ese verso. Y reinaremos. ¿Dónde? ¿Dónde es mi reino? Ah, no, pastor, eso es cuando Cristo venga en el milenio. Vamos a reinar. Hermano, si usted no sabe cómo reinar aquí, no se vista que usted no va a reinar allá. El ejercicio de dominio, el ejercicio de reino, el ejercicio de autoridad es ahora. Usted tiene que reinar sobre su circunstancia. Usted tiene que reinar sobre lo que lo ataca. Usted tiene que reinar sobre lo que lo amedrenta. Usted tiene que reinar sobre su escasez. Usted tiene que tener conciencia de que yo soy rey, de que yo soy sacerdote. Dos funciones que Jesús restauró: la función de intercesión y la función de gobierno. Tenemos que entender eso y caminar a la altura de eso, por Dios. No podemos ser una iglesia, ay, pobrecita, ay, estoy aquí, ¿cómo está? Aquí estoy agarrando golpes, hermano, resistiendo los golpes. Tú no fuiste diseñado para agarrar golpes, sino para dar golpes. Usted es el que avanza, usted es el que camina, usted es el que posee. Colosenses 2:15, Pablo dice, aquí está lo glorioso: despojando. Usted entiende la palabra despojar: quitar todo, arrancar todo, despojando. Y mira por la categoría que empieza: los principados, a las potestades. Escúcheme, eso no fue un acto secreto. Pregúnteme por qué. Para que nunca la iglesia lo dudara. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Fue un acto público para que tu dominio sea público. Fue un acto público para que el diablo no te vuelva a engañar de la autoridad que Jesús recuperó para ti. Yo no tengo que pelear en recuperar dominio. Esa tarea ya se hizo. Mi tarea es ejercer el dominio que se recuperó. Pero ¿sabe dónde está el problema de la iglesia? Por Dios, que la iglesia cree que su tarea es recuperar el dominio. No, no, el dominio ya está recuperado. Tu tarea es ejercer el dominio que ya tú tienes. Tienes que creerte lo que está en ti. No, no vamos a recuperar el dominio. No, 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 ya esa tarea la hizo. Y qué bueno que no nos la dio a nosotros. Pero tenemos una responsabilidad. Cuando Dios, en el consejo celestial de Génesis capítulo 1 verso 26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, revela en el consejo celestial cuál es el propósito de la creación del hombre. Mi santito bello, si usted no está haciendo eso, usted está malgastando aire en esta tierra. Ayúdame, audiovisual, Génesis 1:26. ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué yo existo? Ay, no estoy aquí, pastor, sobreviviendo, usted sabe. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y toca a tu vecino y dile: sé Señor. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso fue la conversación del consejo celestial. Cuando ya ellos dictan veredicto en las cortes celestiales, que se dicta un fallo de aprobado por unanimidad la creación del hombre, imagen y semejanza de Dios, con poder de gobierno y de dominio, Dios pasa a la ejecución, porque todo lo que Dios dice con su boca lo hace con su mano. Versículo 28. Ponme el verso 28 del capítulo 1 de Génesis. Y creó Dios al hombre
¿Cómo lo habían acordado crearlo? Y semejanza. ¿Lo creó quién? Yo dije algo esta tarde que hasta que la iglesia estremeció. Dios creó varón y hembra. Toda otra creación fuera de esa no es de Dios. Varón y hembra los creó Dios. Verso 28. Y cuando Dios, ya aquí estamos en la ejecución. ¿Y qué hizo Dios? Fíjate que en el consejo celestial no se habló de bendición. No se habló de bendición. Dios dijo: acordamos crearlo a nuestra imagen y semejanza, y lo estoy creando. Pero Dios dijo: es imposible que Él cumpla todo el propósito que nosotros acordamos sin cargar la bendición sobre Él. Por eso es importante no solo la imagen y semejanza de Dios, sino saber que tú cargas la bendición de Dios para la ejecución de los planes de Dios sobre la tierra. Hay algo importante. Cuando tú sabes que tú cargas la bendición de Dios, no hay diablo, no hay brujo, no hay santero, no hay hechicero que te amedrente ni que te mueva, porque lo que Dios bendijo, no hay diablo que lo pueda maldecir. ¿Sabe cómo funciona la brujería y la hechicería? Haciéndote dudar de que tú estás bendecido. Lo primero es: yo creo que a mí me hicieron algo, yo creo que me están haciendo brujería, entonces cuando tú dudas de que tú tienes una bendición eterna, porque la bendición que tú cargas es eterna, entonces el diablo entra y pone su maldición. Pero cuando tú sabes que tú tienes la maldición, di que yo esta tarde, que la bruja revuelva su caldero como quiera. No hay agüero contra Joel Becerra y no hay agüero contra Maranata. Porque lo que Dios bendijo, no hay diablo que lo maldiga. No importa las fuerzas infernales, no importa cómo los consejos infernales quieran hacer, mientras tú tengas claro que tú estás bendito, no hay brujo que te maldiga, no hay conjuro que te toque, no hay hechizo que te destruya. Pero el diablo siempre quiere hacerte dudar de que tú fuiste bendecido. ¿Y dónde está la iglesia? Estoy buscando la bendición. Yo la tengo. Tú la tienes. Ejecuta desde la bendición que te dio Dios. Ejerce desde la bendición. Volvemos al verso. Y los bendijo Dios. Hello. Y aquí ya Dios dijo: mi parte está hecha. Ahora Dios le estaba hablando, no al consejo celestial, le estaba hablando al hombre. Y le dijo: te creé a mi imagen, te creé a mi semejanza, te puse mi espíritu, no de mi espíritu. Escúcheme, usted no tiene del espíritu de Dios, usted tiene el espíritu de Dios. Pastor, ¿qué significa eso? Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Era un muñeco de barro, no había espíritu. ¿Y qué hizo Dios? Por eso es que todo ser humano, cuando muere, su espíritu regresa a Dios. Ay, esto choca con la religión. Pastor, ¿cómo así? Y los santeros y los brujos. Quita su espíritu y dejan de ser. Por eso es que Dios te dio poder de decisión sobre tu alma, sobre tu cuerpo, pero no sobre tu espíritu. Yo decido el destino eterno de mi alma. Yo decido qué hago con mi cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice: el espíritu está dispuesto, porque el espíritu fue diseñado para obedecer a Dios. La única forma de yo comunicarme con Dios es desde mi espíritu. Dios no le habla a mi alma, Dios no le habla a mi carne, Dios le habla a mi espíritu, para que mi espíritu le hablen a las otras partes de mi ser. ¿Te lo prueba la Biblia? Porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren. ¿Cómo? ¿Cómo? No dice en alma, en emoción, en grito, en salto. Dice en espíritu. Porque lo que Dios recibe no es lo que sale de mi carne, es lo que sale de mi espíritu. Donde Dios se conecta es de mi espíritu, que es lo que es de Él. Tu carne nunca va a querer de Dios, al menos que tu espíritu la tenga sometida. ¿Por qué ayunamos? Para enviarle un mensaje a la carne. Tú no mandas. Tú no mandas. Yo vivo desde el espíritu.
Yo vivo desde adentro. La obra redentora de Jesús. En Romanos 5:17 se nos dice que a través de Jesucristo y de su obra redentora, solo aquellos que lo reciben pueden reinar en vida. Y así, aquí sí quiero que me preste atención, iglesia. El hecho de que tú estés sentado aquí, de que tú estés sirviendo, de que tú estés predicando, no significa que tú recibiste la obra redentora de Jesús. Porque tú puedes haberte anexado a la congregación o a la denominación, pero no haber aceptado la obra redentora de Jesús. Pastor, dígame cómo yo sé que la acepté. Caminas en dominio, caminas en autoridad. Si usted se fija, el propósito de nuestra creación se nos sale de que somos pequeños. Y tal vez las maestras que trabajan con niños puedan entender esto un poco más. Si usted ve a unos niños jugando y ellos juegan a la escuela, los niños siempre buscan: yo quiero ser el maestro, la autoridad. Si juegan a los papás, ellos quieren la figura de autoridad. Ellos no quieren ser hijos, porque ellos no tienen entendimiento de esto, pero su espíritu, imagen y semejanza de Dios lo empuja. Tú fuiste diseñado para estar arriba, tú fuiste diseñado para ser cabeza, tú fuiste diseñado para siempre gobernar. Y es lo que se le manifiesta a un niño sin conciencia contaminada, porque el asunto de la conciencia es la contaminación. Por eso Jesús dice: sean como niños que no tienen mucha información y por eso no tienen mucha contaminación. El problema es cuando le meto mucha cosa a mi conciencia. Uso la lógica: ¿será o no será? El niño cree aunque no entienda. El problema es que mientras más sabemos, más cabezones nos ponemos, más difícil es creer. Porque es que espérese, la ley de la física, de la gravedad. Yo quiero explicar una cosa, no me cuadra eso. La fe no te cuadra porque no es cuadrada. La fe es fe, punto. Pero yo tengo que recibir la obra redentora de Jesús, que no es solo llevarme al cielo, no es solo sanar mi cuerpo. ¿Quieres que te diga una cosa? Ay, Jesús, todo eso son añadidurías. El propósito de la obra redentora es restablecer el dominio al hombre de Dios en la tierra. Dios podía salvar toda la humanidad, sencillamente no permitiendo que nacieran bajo el dominio de Adán. Pero Dios lo dejó nacer para poder llevárselo al cielo. Él podía hacerlo de otra forma. Jesús no tenía que padecer lo que padeció. Si usted analiza la redención, cada proceso de la redención de Cristo tiene un propósito en la vida del hombre. Y Pablo deja cosas claras como Isaías dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Sabemos por qué lo azotaron, para qué lo azotaron, para qué pasó todo eso. ¿Y qué dice? Él en su riqueza se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Diga conmigo: eso es redención. Pastor, significa entonces que si yo no lo he alcanzado, tu redención está incompleta. Preguntaría en este momento en cualquiera de las iglesias en Coloncigo o Paro. La muerte y la separación de Dios que nosotros experimentamos debido al pecado son vencidas por la gracia y la justicia de Jesús. Si hago una pregunta, usted promete que me contestará con sinceridad. Hágase cuenta que estamos ante un tribunal y usted fue llamado como testigo. ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Lo voy a preguntar: ¿alguien aquí alguna vez ha pecado? La manito. ¿Alguna vez alguien de estos que pecaron alguna vez en su vida sintieron que su pecado hizo un abismo entre ellos y Dios? ¿Qué es lo que causa el pecado? Separación de Dios. Aún al propio Jesús, como tenía la carga de pecado encima de la humanidad, el Padre tuvo que hacer el abismo
Y fue la única vez en la historia que Jesús experimentó el abandono del Padre. Escúchame, el Padre le quitó presencia, el Padre le quitó absolutamente al propio Hijo unigénito, que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando yo peco, se abre un abismo entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y de ninguna forma puede, por más amor que tenga, su amor no puede impedir su santidad. Y es donde muchas veces nos confundimos. Es que Dios me ama, Dios, y todo eso es real. Pero Él dijo: sé santo porque yo soy santo. Yo te amo, pero aborrezco tus obras, aborrezco tu pecado. Tu pecado me impide tener comunión conmigo. ¿Alguien aquí es casado? Un ejemplo bien gráfico. Suponga que usted sabe que su esposa se acostó con otra persona, estuvo con otro hombre, y su esposa viene a casa y viene a querer acostarse con usted. ¿Cuál sería su reacción? Yo le voy a decir claramente: eso no va a pasar. Ella podrá tener relación con los ángeles porque se la envió a Dios rapidito. Cuando yo peco, equivale a un acto de adulterio contra Dios, porque me acuesto con otra cosa, otra persona que no es Dios. Entonces Dios hace una separación. Y si yo no tengo comunión con Dios, no puedo disfrutar el dominio de Dios. No puedo disfrutar el dominio de Dios. Voy más allá. Si usted se divorcia de su esposa ya no tiene derecho sobre las cosas que son suyas. Ahorita, mientras estamos casados, ella puede ver las cuentas, puede transferir, puede hacer lo que le dé la gana, puede disfrutar de todo el dominio. Pero eso no va a pasar, ni siquiera hipotéticamente. Pero para que nadie se sienta ofendido, tengo que usarme a mí mismo. Sí, eso no va a pasar. Esa muchacha va a estar conmigo si Cristo no viene los próximos años. Llevamos 23 y seguimos contando hacia arriba por la gracia de Dios. Y ella está tranquila. ¿Sabe por qué? Porque ya yo le prediqué a ella la diferencia entre la guerrera y la aventurera, y ella sabe que su guerrero no se revuelca con aventurera. Se lo regalo a los hombres: nunca cambies una guerrera por una aventurera. Hermano, ¿cómo te va a cambiar a alguien que creyó en usted cuando ni usted mismo creía en usted? Que fue con usted cuando usted no tenía fuerza para ir, por una que recién llegó porque vio frutos en el árbol. Pero hubo una que creyó cuando apenas el árbol era semilla, y creyó que iba a crecer, que se iba a hacer fuerte y frondoso. Eso es de otro costal, ni sé por qué te lo estoy diciendo. Voy a volver al dominio. Y en Colosenses 2:15 nos muestra que Jesús triunfó sobre los poderes espirituales malignos en la cruz, y su victoria sobre el pecado y sobre la muerte fue lo que restauró el camino para que la humanidad recuperara su posición de autoridad y de dominio. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no resucita? ¿Está listo? La victoria no está en la muerte. La victoria está en que Él resucitó. Y yo sé que es poderoso. Él murió por mí. Él murió por mí. Pero la victoria está en que Él, lo que selló el regreso del dominio fue que Él dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, en victoria yo estoy. Ahí está la clave de todo eso. Y es fácil predicar de la muerte, pero difícil entender la redención. Le dije yo esta mañana en el primer culto a la iglesia, el asunto es que la iglesia cree que el que se metió dentro de ella fue el rubio de Galilea que caminaba por ahí. Ese no es el que tú cargas dentro. El que tú cargas dentro fue el que se levantó al tercer día de la tumba. ¿Por qué se metió ese y no el otro?
porque el otro tenía limitaciones humanas y el que resucitó ya no tenía límite. Por eso somos más que vencedores, por eso hacemos obras mayores. ¿Por qué? Porque cargamos el poder de resurrección dentro. Yo no cargo un Jesús religioso, yo cargo un Jesús resucitado. Cuando Él caminaba, Él tenía que abrir puertas para entrar. Cuando Él resucitó, Él atravesaba las paredes. ¿Alguien está aquí, por favor? Pastor, ¿qué significa eso? El que se te metió fue el que resucitó. Dile a tu vecino, el que tienes adentro fue el que resucitó. No sigas actuando como que si se metió el que no ha muerto. Recuperando la autoridad a través de la fe en Cristo. En Lucas capítulo 10, versículo 19, los intercesores conocen ese verso, recitan ese verso, oran ese verso. Pero el problema es vivir ese verso. He aquí, os doy autoridad, potestad, dominio, poder de aplastar. La palabra hollar es aplastar. Serpientes habla de fuerzas demoníacas, de un nivel. Y escorpiones, pecados. ¿Y sobre qué? ¿Sobre cuál? Entonces, ¿por qué la iglesia está asustada? Ay, que la bruja, ay, que el santero, ay, que este. Yo tengo poder sobre toda fuerza del enemigo. Y no pido excusa por decirlo. No pido excusa por creerlo, porque mi Jesús dijo, no que me iba a dar, me dijo, te estoy dando. He aquí, te estoy dando ahora, tiempo presente. Te doy autoridad y potestad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, diga conmigo, nada. ¿Y por qué hay cristianos asustados? Porque el caldero del diablo es que apareció en mi casa. Mano, todos los brujos de Colón ensayan haciendo cosas contra mi casa y contra mi iglesia. Que sigan. No importa, yo no me asusto. Hay una gallina sin cabeza, hay esto, hay aquello. Hagan lo que sea. La última vez dije, déjenme la viva para ver si hago un sancocho. Y pastor, usted no tiene miedo. ¿Cómo teniendo un Dios tan grande voy a tener miedo? O sea, entienda, pastor, que hay una bruja en la iglesia. El mismo diablo viene a la iglesia. Los principados y las potestades se sientan a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos vienen para que nosotros les revelemos la multiforme sabiduría de Dios. Ay, usted no quiere oír eso. No, aquí viene Dios. Pero es que mi Biblia dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer a los principados y las potestades por nosotros. ¿Quieres que te diga algo? El diablo conoce a Jesús porque se lo predicamos. Él nunca tuvo relación con Jesús. Él y Jesús en el cielo nunca se toparon. Nunca tuvo ni siquiera idea, porque Jesús estaba en el seno del Padre y él no había llegado al seno del Padre. Antes de que se le diera ese honor, el tonto creyó que podía quitar al Padre del trono. Porque este es el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice, porque si ellos hubieran conocido, si ellos no hubieran crucificado al Señor de la gloria, no lo conocían. Entonces, siéntese bien de que cuando usted predica de Jesús, los principados y las potestades aprenden. Pastor, no me diga eso, que no voy a predicar de Jesús. Ellos no pueden tener comunión con Jesús. ¿Sabe por qué? Adoradores, su adoración provoca pausa en la eternidad. Todo el consejo celestial de adoración desea sentir y experimentar lo que un adorador en la tierra experimenta. En el cielo se adora por obligación. En la tierra se adora por honra y pasión. Los
ángeles adoradores de la corte celestial de adoración no tienen de otra que adorar día y noche, día y noche. Fueron creados para eso. Pero ¿por qué ellos se impactan? Porque ellos dicen: estos pueden hacer lo que le da la gana, pero deciden adorar. Estos pueden elegir otra cosa. ¿Por qué ellos se impactan? Porque dicen: pero es que ese pecó ayer, pero hoy está aquí derramando su corazón, derramando su perfume. ¿Qué se sentirá adorar desde la posición de un redimido? Entonces tu adoración no es cualquier cosa, es tan importante. Imagínate, un Dios con una adoración perfecta sale a buscar adoradores. No está buscando predicadores, sorry, y yo soy uno. No está buscando intercesores, pero está buscando verdaderos adoradores. Para que, y dice Jesús, porque es necesario. Toca a tu vecino y dile: tu adoración es necesaria para Dios. Y yo sé que siempre decimos: Dios no necesita la adoración de nadie, pero mi Biblia dice que es necesaria. Por eso tú no te puedes quedar callado en los momentos de adoración, porque tu adoración es necesaria. Se cuenta con tu adoración en el cielo. El Padre dice: oh, aquí está lo que estoy buscando, aquí encontré lo que estoy buscando. Y eso es lo que provoca una manifestación de gloria desde el cielo a la tierra. Porque cuando el Padre encuentra lo que está buscando, se detiene ahí. Y cuando el Padre está siendo complacido de su gloria, salen destellos. Y es lo que nosotros sentimos, que nos quebrantamos, que lloramos, y hay momentos de presencia, y hay un cambio de atmósfera. ¿Sabe qué es? La alegría del corazón del Padre. Perdóneme, pero yo no puedo predicar sin hablarle de adoración. Adoración tiene que cambiar. Le dije el viernes a la iglesia en Colón qué era adoración, o cómo honrar a Dios a través de la adoración. Esta autoridad que habla Lucas 10:19 es un regalo para aquellos que creen en Jesús. Y es solo a través de la fe en Cristo que recuperamos la autoridad espiritual que se perdió cuando Adán pecó. Yo tengo que creer, yo tengo que tener fe en Jesús, una fe real. Tal vez tú no entiendas muchas cosas de la vida de Jesús. No dice que tú tienes que entender, tú tienes que creer. Pastor, hay muchas cosas que yo no entiendo, pero yo creo. Yo tengo la actitud de María. Ella dijo: ¿cómo será esto? No lo entiendo. ¿Y qué dijo María? ¿Sabes qué? No me lo tienes que explicar. Yo voy a creer que se va a hacer conmigo como tú lo estás diciendo. Y cuando Dios provoca, cuando Dios encuentra a alguien así con la actitud de María, puede gestar algo grande en tu vientre. La fe en Jesucristo es lo que nos permite resistir y vencer la fuerza del enemigo, que buscan mantenernos en esa esclavitud del pecado y en esa derrota espiritual. Ahora, no solo Cristo en su resurrección recuperó el dominio. ¿Están listos los intercesores? ¿Están listos los adoradores en la iglesia? Sino que Cristo, cuando vino y fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó el tercer día, nos ubicó en la posición de Él de vencedor. Tu posición de vencedor es la misma posición de Cristo de vencedor. Pastor, ¿qué significa eso, pastor? Pablo dice en Romanos 8:37: antes, en todas estas cosas somos, pero ¿cómo? Por medio de aquel que me amó. Pero él dice que Él nos hizo sentar juntamente. Escucha, ellos no están sentados juntos, ustedes no están sentados juntos. La palabra juntamente que dice ahí, dice en el mismo lugar. Y nos hizo sentar juntamente con, no que se hizo un trono adicional. Está el trono del Padre
y está el trono del Hijo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Conciencia, por Dios, conciencia de dónde yo estoy. Entonces cuando yo descubro, no es que a mí me sentaron al ladito de Jesús y que lo tengo aquí diciéndole secretito. No. Jesús dijo, ¿por qué? Porque hay una autoridad del trono. Escúchame, la silla de gobierno por sí emana autoridad. Si usted va al salón amarillo del Palacio de la Garza, ahí solo se sienta el presidente. Y si alguien ha ido, usted ve esa silla que brilla y ese gran escudo que está ahí, y de ahí emana una autoridad y es terrenal. Pero ¿qué dice la norma? En ese trono, por constitución, solo se sienta uno, ni siquiera el vicepresidente. En el trono del cielo tiene trono el Padre, tiene trono el Hijo, y hay 24 tronos que son de los 24 ancianos. Pero mi Biblia no dice que nos sentaron en un trono adicional a donde están los 24 ancianos. Los 24 ancianos están aquí, el Padre está aquí y el Hijo está aquí. ¿Qué significa, pastor? ¿Al lado de quién estoy? Porque estoy en el trono de Hijo. Diga conmigo, estoy en el trono del Hijo. Estoy en el trono del Hijo. Para que yo sea heredero, tengo que sentarme en el trono del Hijo. Para que yo tenga dominio, tengo que estar sentado en el trono del Hijo. Jesús no te sentó al lado, se sentó juntamente con Él. Como creyentes en Jesucristo tenemos una posición elevada con Él. Somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Y esta posición no se basa en nuestros méritos, sino en la gracia y el sacrificio de la cruz. Por eso es que usted puede encontrar hermanitos o hermanitas sencillas con un nivel de autoridad que apóstoles y profetas no tienen. Porque el título en la tierra lo único que te hace es meterte en problemas. Porque tú puedes ser en la tierra un serafín si tú quieres, pero en el cielo no eres nada. Entonces lo importante no es el título que me pongan en la tierra. Lo importante es quién soy en el cielo. Porque de acuerdo al criterio que se tenga de mí en el cielo, será el rango de autoridad y dominio y respeto que haya de mí en el infierno y en la tierra. ¿Sabe que el infierno se ríe cuando algunos dicen que son apóstoles, profetas? Entonces el infierno dice, ¿esta cosa qué es? Es que de arriba la orden no se me ha bajado diciéndome que Él es. Pero ¿sabe cuál es el mayor título? El que te da mayor poder y al que el diablo más le teme y le tiemble: Hijo de Dios. Porque tú puedes ser pastor, profeta y maestro y ser hijo del diablo, pero cuando tú tienes revelación de que tú eres hijo de Dios, el diablo le dice a sus demonios: ni lo toquen, ni lo miren, ni se acerquen, porque el papá de ellos es peligroso. Oh my God. Y tienen un hermano mayor que es violento. Tienen un hermano mayor que donde se acerque lo va a aniquilar. Ya lo hizo hace 2000 años en la cruz y le va a volver a dar otra pela. No somos huérfanos, tampoco somos hijos únicos. Tenemos padre, tenemos hermanos, que tiene tanto cuidado de nosotros que dijo: no los voy a dejar más solo, les voy a enviar el Consolador. Y ese camina con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh Espíritu Santo, te doy gracias. Y a medida que nosotros comprendemos
quienes somos en Cristo, podemos vivir en esa autoridad, podemos vivir en ese dominio sobre las circunstancias de la vida y sobre todas las circunstancias espirituales malignas. ¿Entienda algo? Esa autoridad no se trata de controlar a otros, sino de vivir en la plenitud que Dios ha destinado para nosotros como sus hijos. La autoridad que yo tengo no es para controlar a nadie. Es más, porque si esta autoridad no me controla a mí, no es apta para controlar a nada, ni una mosca. Un montón de gente que anda descontrolado, con deseos descontrolados, con emociones descontroladas, y creen que van a controlar multitudes. Eso no va a pasar, porque es solo la restauración de Cristo que nos permite recuperar el dominio que Adán perdió y vivir esa plenitud en nuestra identidad como hijos de Dios. En esta restauración de dominio se logra a través de la fe en Jesús y del entendimiento de nuestra posición. Pastor, ¿cómo recupero ese dominio que yo perdí? Ahora, el dominio ahora no lo perdió Adán. El que Adán perdió, ya Cristo lo recuperó. El asunto es el que tú perdiste cuando Jesús te lo entregó. ¿Usted está listo? Porque es fácil echarle la culpa a Adán. Lo que Adán embarró, ya Jesús lo limpió. Saca a Adán de la ecuación. Saca a Adán de la ecuación. Jesús fue a la cruz, recuperó el dominio, y cuando te llamó te dijo: aquí está. Te dejo el ejemplo de Adán. Mira lo que le pasó a Adán para que no te pase a ti. Y la iglesia cae en lo mismo. Pero ahora yo tengo que recuperar el dominio, no que Adán perdió, que yo perdí. El dominio que yo perdí. Dile a tu vecino: esto es contigo. Fue maravilloso escuchar que fue Adán y que fue Eva, y yo no sé qué le pasó a Eva. Ya eso se arregló. Porque podemos seguir excusándonos y siendo irresponsables toda la vida, y teniendo el mismo espíritu de Adán y Eva. La mujer que tú me diste, la serpiente, aquí y allá. Eso ya lo arregló Jesús. Estamos hablando del dominio que la iglesia actual perdió. ¿Y usted cree que Jesús va a bajar a recuperarlo de nuevo? ¿Sigo o paro? Tengo un punto más. ¿Me lo soportan? ¿Hasta qué hora es el culto aquí? Yo llegué tarde, así que tranquilo. ¿De verdad quiere escuchar cómo recuperar el dominio? Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con Él. Diga conmigo: juntamente con Él. Tranquilo, que no es la trompeta final, porque todavía hay que recuperar el dominio que se perdió. Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con Él nos resucitó. Stop. ¿Cómo resucito juntamente con Él? Porque me morí juntamente con Él. ¿Qué significa, pastor? En la cruz del Calvario Jesús me cargó dentro. Por eso es que se me puede adjudicar como mío la redención. Me morí. Diga: me morí con Jesús, pero resucité con Jesús. ¿Qué significa, pastor? Que mi vida limitada se quedó en la cruz. Voy a volverlo a repetir. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo voy a resucitar juntamente con Él? A menos que me haya muerto juntamente con Él. Y asimismo, ¿cómo? Resucitado, nos hizo sentar. ¿Dónde? Te explico algo rapidito, intercesor, para que tú entiendas y sea efectivo cuando tú entras. Hay una atmósfera que se llaman las regiones celestes, que es donde está Satanás y toda su turba de demonios. Antes de ella está el cosmos o la constelación, que es donde está la luna, la estrella, todas esas cosas que tú puedes ver aquí, a ver si va a llover. Después de eso está las regiones celestes. Después de las regiones celestes están las regiones celestiales. No es lo mismo.
Diga conmigo, cuarta dimensión. ¿Dónde estoy sentado yo? ¿Sabe dónde está el problema, intercesor? Que yo quiero hacer todo desde la constelación celeste o desde las regiones celestes. Ahí yo no funciono, porque ahí no tengo autoridad. Yo estoy por encima, para cuando yo diga: hey, quítate que va bajando la bendición, quítate que va bajando la unción. Desde ahí es mi batalla, desde ahí es mi victoria. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Me morí con Él en la cruz, resucité con Él al tercer día, ascendí con Él al trono del Padre y estoy ahí sentado. De ahí no me he bajado. Desde ahí, ahí estoy. Desde ahí opero, desde ahí adoro, desde ahí predico, desde ahí hago todo. Porque yo sé que donde yo me baje, la otra atmósfera yo no la conozco. Tendría que ser astronauta para conocer la constelación, y no soy. Así que no quiero nada que hacer por ahí. Pero la atmósfera que yo me conozco es la de arriba, porque mi espíritu viene de arriba. Por eso es que todo en ti te ala hacia arriba. Ahora, cuando nosotros, diga conmigo, caminando en la autoridad restaurada. Necesito que agarres esto, porque lo que yo estoy viendo sobre ti ahora, tu mente natural te está, pero tu espíritu se está golpeando contra el techo, que quieres salir de tu cuerpo. Porque Dios quiere que camines desde ahora en adelante en la autoridad restaurada. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros paseamos en la autoridad restaurada, y son los momentos de gloria. Wow, cayó la unción, la presencia, me paseé por ahí. Pero Dios quiere que yo camine en la autoridad restaurada, para que cuando yo camine se sienta la esencia y se sienta la presencia de lo que yo cargo dentro. Y en Efesios 2:6 la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya no camines en la autoridad caída, camina en la autoridad restaurada. Porque yo no puedo, porque yo no puedo ser como el pastor fulano, como mengano, como perenciano. Porque tú fuiste diseñado para ser como Jesús. No importa la gracia que tenga otro, la revelación que tenga otro, yo la tomo y la añado. Y yo la tomo y si yo no soy un tonto, yo la tomo y la voy añadiendo y la voy agarrando. ¿De dónde salió esto? Me comí 4 veces en mi semana de ayuno el libro Agentes del Reino de mi papá. Y vaya al libro y compárelo con mi mensaje. No es lo mismo, porque se te añade más. Pero como yo no soy un tonto, yo me como lo que sale de los hombres de Dios. ¿Sabe que muchos de aquí deberían de estar volando si tuvieran humildad para agarrar lo que sale de los hombres de Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo que pone en nosotros es para maximizarlo en ustedes. Diga conmigo, nunca más. Esto significa que como creyentes nosotros compartimos la posición exaltada de Cristo en su reino espiritual. Diga, soy exaltado. Y yo sé que eso le cuesta creer a la religión. ¿Cómo yo voy a ser exaltado, pastor? Eso es como falta de humildad. Le dije yo a la iglesia esta tarde en Colón que equivale a pisotear el sacrificio de la cruz de Cristo, creer algo que tú no eres. Yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no puedo nada. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo del Calvario fue una porquería y una mentira. Cuando te vienen esos complejos de inferioridad, esas crisis existenciales, ¿sabes lo que tú le estás escupiendo la cara al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Porque es que yo no soy nada por lo que yo soy por lo que Él hizo. A mí se me transfiere, se me añade, se me cuenta como justicia lo que Él hizo. No importa si me siento aplastado, no importa cómo yo me siento, lo que Él hizo me hace ser más de lo que yo siento.
demasiado sensacionalismo dentro de la iglesia. Es que hoy no me siento bien, es que hoy no me siento bien. Tú no fuiste llamado a sentirte. Tú no, esto no es por sentimiento, esto es por fe. Yo no siento, pero yo creo. Yo no siento, pero yo creo. Ay, yo pregunto, ¿y cuántos están sintiendo la unción de Dios? Oye, pastor, sí. Yo no siento nada, pero yo creo todo. Yo creo todo. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Sabe qué es lo único que es falso? Realmente falso en ti. Tus emociones. Son mentiras. Pregúnteme por qué. Porque las pone el diablo. Las pone el diablo para turbarte. Por eso tú tienes que aprender de que Dios es Dios fuera de tus 5 sentidos. Él es Dios. Si lo siento o no lo siento, Él es Dios. Si me duele o no me duele, Él es Dios. Si tengo un diagnóstico o no lo tengo, Él es el sanador. Es por fe. Si tengo una crisis o no la tengo, Él es todopoderoso. Si oré y no pasó, Él sigue siendo rey. Es entender y tener esa fe clara de lo que es Dios. Caminar en la autoridad restaurada implica vivir de acuerdo con esta verdad espiritual y reconocer que nosotros tenemos acceso a la autoridad y al dominio que Cristo me ha otorgado. Diga conmigo: yo tengo acceso a la autoridad y al dominio que Cristo me ha otorgado. Escúchame. ¿Usted analizó lo que usted confesó? Cuando tú tienes acceso, no tienes que pedir permiso. Tienes que entrar y tomar, porque tienes acceso. Si usted ve en lugares dice solo personal autorizado, y hay un staff que abre esa puerta aunque tenga ese letrero, y usted dice, pero es que no sabe leer. No tiene acceso. Bueno, usted tiene acceso a la autoridad restaurada. No hay que estar, me permite entrar, me permite entrar. Yo tengo acceso. Yo lo que tengo que hacer es permiso, que yo voy a entrar, porque yo tengo acceso. Se me ha permitido entrar a esa autoridad restaurada, para que yo camine desde ella, para que yo opere desde ella. Ahora, y cuando yo camino desde esta autoridad restaurada, yo tomo posesión de mi bendición en Cristo. Nunca voy a poder tomar posesión de mi bendición en Cristo hasta que yo no camine en autoridad restaurada. Ayúdame con Efesios 1, versículo 3. Estos versos no los tengo aquí, así que dependo de audiovisual. Efesios 1, 3. Y después busca por ahí segunda de Pedro 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Con cuáles? ¿Dónde están? ¿Se da cuenta por qué algunos no son bendecidos? Porque lo están buscando en el cosmos, lo están buscando en la tierra, lo están buscando en las regiones celestes y está en los lugares celestiales. ¿Por qué Dios, siendo un Dios bueno, siendo un Padre amoroso, dejaría toda la bendición que yo necesito en los lugares celestiales? Porque ahí es donde se supone yo esté. Ahí es donde se supone yo esté, para que yo tenga acceso a eso. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Tengo que ponerle verso porque yo sé que el tema es un poquito atraganta, pero usted después lo va a volver a oír hasta que esa autoridad se le haga rema a usted. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Y diciendo, no 1, 3 al 4. Capítulo 1, eso. Como todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Ahora diga, se acabó la crisis. Dile a tu vecino, se acabó tu crisis. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Eso es lo que tú necesitas: carro, casa, trabajo, marido, a la vida y a la piedad, unción, revelación, poder, denuedo. Nos han tiempo. ¿Usted entiende un poquito de español? Tiempo pasado,
Toca a tu vecino y dile: yo ya lo tengo. ¿Será por eso que Dios no le responde a alguno ay, Señor, bendíceme, Señor, dame esto? Ya yo te lo di, agárralo. Y parecemos niñitos: papá, dame esto, papá. Pero lo tienes, muchacho, está ahí. Nos han sido dadas. ¿Por qué? Mediante, aquí está. Aquí está como acceso. Diga conmigo: revelación. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por qué no tengo todas las cosas que necesito? Revelación. Revelación. Y el diablo quiere robarle la revelación a la iglesia y hacerle una iglesia emocional, de brinco, de salto, con mensajes vacíos que no tienen nada. Por eso es que el diablo ataca a los verdaderos hombres de Dios que tienen verdadera revelación, como nuestro Padre espiritual. Porque el diablo sabe que con lo único que tengo acceso a todo es con conocimiento, con revelación de Jesús. Con esa revelación de Jesús. Y Efesios 1:3 nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso, pastor? Que todas las bendiciones de Dios están disponibles para nosotros, siempre y cuando nos metamos en Jesús. No hay límites. Todo lo de Dios es mío si me meto en Cristo. No si me meto a la iglesia. Tengo que esconderme en Él. Tengo que estar dentro de Él. Esta semana pasada, que era mi semana de ayuno, el Señor me habló tanto. Yo nunca había experimentado el hecho de que en una semana yo podía tener un libro completo, de tapa a tapa, hecho, empezado de cero, y de un tema tan como lo es la honra. Si alguno de ustedes tiene humildad y ha escuchado mi mensaje del viernes y de los últimos viernes, se da cuenta que me tiene Dios de cabeza ahí. Y cuando Dios empezó a hablarme acerca de eso, y Dios me dijo: siempre que te atrevas a meterte en mi hijo, no habrá límite en lo que yo te puedo confiar. Esto significa que todas las bendiciones de Dios están disponibles para nosotros en Cristo. Y cuando leemos 2 de Pedro 1:3-4, se nos dice que nosotros hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad a través del conocimiento revelado de Dios. Y tomar posesión de nuestras bendiciones implica creer y recibir lo que Dios ya ha provisto para nosotros en Cristo. Diga conmigo: creer y recibir. ¿Sabe cuál es el problema de Maranata? Cree mucho, recibe poco. Aquí no hay problema con fe. Aquí hay problema con ejecución de esa gran fe que tenemos. Es creer y recibir. Yo ayer platicaba con papá y yo le decía: si Dios me tratara a mí como lo trata a usted, yo ya no fuera ni siquiera cristiano. Porque resulta que para usted la fe es como el aire que usted respira. Yo, aún teniendo grandes visiones, grandes visitaciones, grandes revelaciones, tengo problema con creer. Mi papá dice: nene, con esa cosa que Dios te da a ti. Y yo digo: papá, Dios sabe por qué me lo da a mí, porque si no, no estoy aquí. Con toda humildad. Yo todavía tengo áreas de mi vida que soy como Tomás. Quiero meter mi mano en el hueco de tu mano y quiero ver tu costado que fue perforado. Pastor, pero como Tomás. ¿Quién conquistó la India? ¿Quién conquistó la India? Jesús vino: Tomás, mete tu mano. Mira mi costado. Señor, mi Dios. Tomás, porque has visto, has creído. No importa por la razón que sea, lo importante es que creas. Y lo tomamos como una recriminación. Pero digo: ¿sabes qué?
doblemente dichosos. Nótese, bienaventurado significa doblemente dichoso. O sea, tú eres dichoso porque tú tuviste la experiencia y esa experiencia ancló tu fe. Ay, Dios mío, me metí en problemas con la religión. Pero doblemente dichosos son los que no vieron y creyeron. Entonces, por eso es que yo le digo a papá, usted es doblemente dichoso porque usted no ve y cree todo. Yo soy bienaventurado porque viendo creo, tocando creo. Pero ¿cómo yo puedo ejercer dominio en diferentes áreas de mi vida? Lo primero, mi vida de oración tiene que cambiar. Mi vida de oración tiene que cambiar. Yo tengo que ser sincero con Dios y arrepentirme de mi hipocresía de oración, y arrepentirme de una retórica vacía, y reconocer, Señor, todo esto que yo estoy haciendo son balbuceos porque ni siquiera yo mismo lo creo, y pego gritos y salto, y yo necesito una experiencia. Me dijo un gran hombre de Dios africano: ¿tú quieres experimentar a Dios? Enciérrate y no salgas hasta que Él aparezca. Y esta semana en el ayuno me quedé ahí y le dije: Señor, si tú no vienes yo no me voy. Pastor, eso es un atrevimiento, eso es osadía. Pero parece que Dios le agrada eso. El jueves llegó y dije: estaba esperando que me desearas como nada en este mundo. Porque es que, ay, Señor, yo te deseo. Ven, Señor, como dijiste. ¿Usted alguna vez se ha enamorado de alguien? ¿Alguna vez se ha enamorado de alguien y no ha sido correspondido de ese alguien? Estamos en la presencia de Dios, no nos hemos ido de la presencia de Dios. Así que ahí no se miente. Yo voy a esperar en algún momento. En algún momento. Y tú haces todo para llamar su atención. Me va a mirar. Me va a mirar. Me va a mirar. Y estás ahí. Y estás ahí. Y tú no te rindes. Yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Yo voy a estar ahí. Entonces, si yo quiero algo de Dios, yo tengo que buscarlo hasta que aparezca. Tengo que tener el atrevimiento de Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. No me muevo a ningún lugar. Yo quiero tu presencia, yo no quiero tu milagro. ¿Por qué Dios le confió a Moisés los milagros que le confió? Porque Moisés, Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo había dicho que iba y lo iba a sacar. Ok, yo voy a cumplir mi palabra. Voy a mandarte un ángel que lo saque. Moisés dijo: espérate. Lo que a mí me enamoró de ti fue que viniste conmigo en la zarza. No fue que prendieras la zarza y que no se quemara. Así que, Señor, gracias por cumplir tu promesa. Ok, pero si tu presencia no va conmigo, mátame aquí. Déjame aquí. Porque yo prefiero vivir con presencia y sin milagro a vivir con milagro sin presencia. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. ¿Qué, Moisés? Y Dios dijo: mi presencia irá contigo. Y fíjate lo importante de la presencia, porque a veces andamos turbados. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos presencia. Tenemos milagro, pero no tenemos presencia. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El descanso no está en los milagros, está en la presencia. Y Moisés dijo: oh, tengo tu presencia, ahora puedo pedir otra cosa. Muéstrame tu rostro. ¿Qué? Muéstrame tu rostro. No hay hombre que vea a Dios y viva. Moisés, eso era para Adán, y eso no ha sido restaurado. Pero tú sí puedes ver a Dios cara a cara. Parte del dominio restaurado a Adán era comunión cara a cara con el Padre.
Eso lo tenía Adán y eso lo perdió. Y eso lo recuperó Cristo para nosotros. Por eso es que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Él restauró no solo dominio, sino comunión cara a cara con nosotros. Y Moisés lo logró sin autoridad restaurada. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Imagínense usted y yo que Jesús murió por nosotros. Levante sus manos y diga gracias.